Estimada doctora Elba Plasencia, estando ya a punto de finalizar nuestro curso de neuropsicología, como equipo vamos a realizar nuestra exposición que tiene como título el lóbulo frontal, y deseamos, para iniciar, poder presentar a nuestros compañeros de equipo. Está con nosotros Liz Jaulis, Katia Carlos, Robin Bendezú, Jürgen Smith y Giselle Neil. Quien le habla, Rosa Quino. Vamos a iniciar. A ver si mi estimado nos pone la presentación. Para comenzar debemos decir que el lóbulo frontal, ¿no?, es el lóbulo que ha evolucionado, se encuentra de una forma especial en los animales vertebrados, ¿no?, en especial en los homínidos, y el desarrollo, ¿no?, en los humanos, ¿no?, ha permitido que podamos desarrollar el lenguaje complejo, que podamos controlar los impulsos, también que seamos capaces de resolver los problemas y nuestras emociones. Vamos a hablar ahora sobre su anatomía. Y estamos observando en la parte rosada el lóbulo frontal de diferentes cortes. Es grande, es voluminoso y tiene una forma piramidal. En cuanto a sus límites anatómicos, podemos ver que en el lóbulo frontal se encuentran unas fisuras, ¿no?, que tenemos la fisura de Rolando o central, ¿no?, que separa el lóbulo del lóbulo parietal. También tenemos la fisura de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal, y el cuerpo calloso, que lo separa de las estructuras subcorticales. ¿Seguimos? Bien. Vamos a encontrar que hay unas zonas rugosas llamadas surcos, y estos surcos, ¿no?, que están señalados allí en la imagen, se encuentran tres, ¿no?, son los principales. Y aquí tenemos el surco presental, que se encuentra más o menos paralelo al surco central, que también se llama, inicia en la parte superior. Y tenemos el surco frontal superior, denominado también ranura delantera superior, y el surco frontal inferior, que inicia en la ranura presental y luego se va hacia adelante y hacia abajo. Siguiente, por favor. Vamos a observar también que tenemos unas circunvalaciones o giros, ¿no? Allí estamos observando dónde se encuentran estos giros. Y vamos a ir mencionando uno por uno. Tenemos el giro. A continuación, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, iniciamos con el giro presental. Este giro también se le conoce como circunvalación perolándica, ¿no?, o giro central anterior. Es un pliegue del lóbulo frontal del cerebro y contiene la corteza motora cerebral principal. Siguiente, por favor. El giro frontal superior se encuentra situado encima del surco frontal superior y se extiende anteriormente desde el giro presental. ¿Seguimos? Luego tenemos el giro frontal medio, ¿no? Es esta circunvalación que se encuentra en el lóbulo entre las fisuras suprafrontal y subfrontal, y que se continúa con la circunvalación del lóbulo orbital. Aquí tenemos el giro frontal medio. Es aquella circunvalación que se encuentra en el lóbulo frontal entre la fisura suprafrontal y subfrontal. Continuamos, por favor. Giro frontal inferior. Esta circunvalación tiene sus límites por arriba con el surco frontal inferior y por detrás por el surco presental. Hasta abajo por el borde inferior del hemisferio cerebral y la fisura de Silvio. Continuemos. También el cerebro se puede dividir en áreas, ¿no? Y tenemos, las áreas están divididas en área presental. Esta área del lóbulo
tiene dos regiones, la posterior, que también se le denomina área motora primaria, y también se puede ubicar en el área 4 de Brodmann. Luego tenemos la región anterior, también se les llama área motora secundaria, y área premotora o área 6 de Brodmann, y se ubica también en las partes de las áreas 8, 44 y 45. Las funcionalidades luego las van a estar explicando. Siguiente. También tenemos esta área muy importante que es el campo ocular frontal. Allí donde está la imagen, podemos decir, ¿no?, de que es muy importante porque se encarga de todo lo que es los movimientos oculares, ¿no? Sobre todo los movimientos del lado opuesto, ¿no?, voluntarios e independientes de los estímulos visuales. En cuanto al área del lóbulo frontal, es el área motora del lenguaje o área de Broca. También podemos decir que esta área es muy importante porque aquí es donde se puede desarrollar el tema del lenguaje, las palabras, ¿no? En la mayoría de las personas está predominante en el hemisferio izquierdo. Continuamos, por favor. En cuanto a la corteza prefrontal, ubicada en las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, es una área que tiene un gran número, ¿no?, de vías aferentes y eferentes, y está vinculada con la personalidad del individuo. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la irrigación del lóbulo frontal. Y nos vamos a detener en la explicación de que este lóbulo se encuentra irrigado por dos arterias principales. Seguimos, por favor. Estas son la arteria cerebral anterior, ¿no?, que irriga todo el giro frontal superior, y el tercio medio del giro presental, que se origina, ¿no?, en la arteria carótida interna. Las arterias cerebral anterior derecha e izquierda están conectadas por la arteria comunicante anterior del cerebro, y ambas forman parte del círculo arterial del cerebral o Willis, ¿no?, que es la imagen que tenemos ahí. La otra arteria es la arteria cerebral media para el giro frontal medio, y también irriga el giro frontal inferior, y para también los dos tercios laterales del giro presental. A continuación vamos a observar un mapa donde podemos ver que también se encuentran presentes venas superficiales con sus senos, y también un sistema venoso profundo, ¿no?, y los senos. Allí podemos identificar de que también se encuentran presentes algunas de ellas en el área del lóbulo frontal, como por ejemplo las venas cerebrales y superiores, el seno sagital superior, entre otras, ¿no? A continuación hablarán acerca de la funcionalidad. El lóbulo frontal y su funcionalidad. Según las áreas 9, 10 y 11 de este neurólogo famoso, Brodmann, este se vincula con la personalidad del individuo, la regulación de los sentimientos, la regulación del juicio del individuo. Interviene también en el proceso de atención. En el lóbulo frontal se encuentran los mecanismos que gobiernan la personalidad, es decir, los rasgos, las cualidades, la manera de ser de una persona. Aún los sentimientos, como hemos leído, los estados de ánimo, el amar, odiar, felicidad. En el lóbulo frontal se encuentran los mecanismos que gobiernan también el carácter. Esto tiene que ver con la manera de pensar, actuar y reaccionar de una persona ante diferentes tipos de situaciones. Está también la motivación, el pensamiento abstracto, la planeación. Se planean e inician todas las actividades motoras, cognitivas o emocionales encargados de la conducta. En cuanto a las funciones cognitivas, el lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, así también el juicio.
Cuando hablamos de impulsos nos referimos, por ejemplo, hay personas que tienen malas reacciones inapropiadas, esa falta de autoconfianza, autocontrol, de dominio propio. El juicio tiene que ver con la facultad de entendimiento, distinguir entre el bien del mal, lo verdadero, lo falso. El lóbulo frontal también se relaciona con la producción del lenguaje, el habla, la memoria funcional de trabajo de corto plazo, funciones motoras, el caminar, hablar, pestañear, todo lo que son funciones motoras, comportamiento sexual, que tiene que ver con el hecho de formar relaciones, el deseo, el coito, la socialización, las relaciones interpersonales equilibradas, constructivas, significativas, espontaneidad. Los lóbulos frontales también asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas que ayudan en la formación de palabras y el lenguaje. Este supone la capacidad organizativa de planificación, razonamiento abstracto, solución de problemas, entre otras. Funciones motrices. El lóbulo está encargado del lenguaje y el habla personal. Así también está encargado de los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. Cuando hablamos de estos órganos nos referimos a la laringe, la faringe, la fosa nasal, la fauce y la boca. Consecuencias de lesiones en algún área de este lóbulo. Bueno, en primera instancia tenemos las anomalías de los movimientos motores, es decir, cuando algo no anda bien, no anda normal, anomalías, algo anormal, ¿no? Dificultades en el hecho de quizás gesticular, agarrar algún objeto, todo lo que son movimientos motores, movimientos involuntarios, reducción o pérdida del lenguaje, pérdida de los impulsos, trastornos de la planeación, pérdida de la capacidad cognitiva. Ahí nos estamos refiriendo a la dificultad en el razonar, procesar información, percepción, memoria, comprensión, etc. Dificultad para cambiar de una actividad mental a otra. Déficit en las capacidades sociales y conductuales. Tenemos también la hemiparesia contralateral. Esto significa y nos habla cuando los músculos se encuentra debilidad muscular, puede llegar hasta parálisis. Contralateral significa el lado opuesto de la lesión cerebral. Así tenemos la espasticidad. Esto nos habla justamente de músculos tensos, rígidos. Clonus, que tiene que ver con contracciones, contracturas en el músculo. Así también la pérdida de control de motor fino tiene que ver con consecuencias cuando hay lesiones en algún área de este lóbulo. Cuando hablamos de pérdida de control de motor fino, nos estamos refiriendo a la habilidad, por ejemplo, para cerrar los ojos, esa habilidad en las manos, en los dedos, interés reducido, falta de motivación, falta de voluntad, conducta social inapropiada, la habilidad emocional, falta de control de pensamiento y conducta, problemas en la memoria de trabajo y planeación. Cuando hablamos de la habilidad emocional, nos referimos a esos cambios en el estado de ánimo, cambios emocionales. Esto es en cuanto a la funcionalidad de este lóbulo, el lóbulo frontal. A continuación estaremos disertando acerca de lo que son las áreas motoras. Bueno, continuando con la exposición, las áreas motoras del lóbulo frontal.
En este caso, el lóbulo frontal, pues, es el centro ejecutivo del cerebro, como ya se había mencionado, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar que tiene dos grandes territorios. Tenemos, por un lado, la corteza motora y la corteza prefrontal, que ocupan respectivamente la mitad posterior y la mitad anterior de su superficie. Entonces, dentro de la corteza motora encontramos tres áreas diferentes, que son la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. También es preciso mencionar, ¿no?, que esta área, el lóbulo frontal, pues es el área más grande, no ocupa la tercera parte del cerebro. Entonces es por eso que ocupa funciones muy importantes dentro de nuestro actuar, ¿no? Principalmente estas cortezas que son importantes para lo que es el movimiento. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos las áreas funcionales. Según Portellano, en el año 2005 menciona que las áreas anatomofuncionales, como son la corteza motora y la corteza prefrontal, pues tienen diferentes áreas. Dentro de la corteza motora tenemos la corteza motora primaria, que es la que se encarga del inicio de una actividad de tipo voluntaria. Dentro de ellos tenemos el homúnculo de Penfield, tenemos también pues la corteza premotora, que se encarga de la programación de la actividad motora, ¿no? Ahí tenemos el córtex premotor, el área motora suplementaria y campos visuales de los ojos. Tenemos también como la parte de la corteza motora es el opérculo frontal, más conocido como el área de Broca, que se encarga de lo que es el lenguaje expresivo. Tenemos también la otra área, que es el área prefrontal, que está encargada de lo que es el planeamiento y pues la planificación pues de algunas actividades, ¿no? Y lo que es la regulación de la conducta. Siguiente, por favor. Es importante distinguir que, a diferencia de la corteza motora, la corteza prefrontal no tiene conexiones con la corteza motora primaria, ¿no?, que es la que voy a mencionar a continuación. La corteza motora primaria se encuentra en la pared anterior del surco central, en la superficie lateral de la corteza. Es importante mencionar acá que está por delante de la cisura de Rolando, ¿no?, donde origina la vía piramidal. ¿De qué está encargada esta área? Está encargada de transmitir las órdenes de los movimientos voluntarios hacia las neuronas localizadas en el tronco cerebral y en la médula espinal. Controlan lo que es principalmente el movimiento de los dedos, de los pies, de los músculos faciales y fonatorios. Acá, como ya lo había mencionado, está el famoso homúnculo de Penfield, ¿no?, que está centrado principalmente en lo que es el movimiento de los dedos, ¿no? Y también pues en algunos movimientos del rostro. Entonces, alguna lesión en esta área que ocasionaría parálisis contralateral. Entonces es un área bastante importante. ¿Por qué? Porque se encarga del inicio de los movimientos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces la corteza motora primaria controla los movimientos individuales o secuencia de movimientos que requieren actividad de múltiples grupos musculares. Una neurona de la corteza primaria controla varios músculos, ¿no? Acá tenemos la famosa motoneurona, ¿no? Hay algunas investigaciones que se han realizado también con monos para saber o indagar cómo es el comportamiento de cuando se produce alguna lesión en este lóbulo frontal, ¿no? Y bueno, principalmente las lesiones en la corteza corteza motora primaria dificultan el movimiento independiente de los dedos, ¿no? Principalmente las lesiones se ven impactadas en este aspecto, ¿no? Tenemos también, pues, las neuronas de la corteza primaria. Se encargan de realizar
lo que es la codificación del movimiento, ¿no? La codificación de la fuerza del movimiento, la dirección del movimiento, la extensión del movimiento y la velocidad del movimiento. Digamos que son neuronas que están encargadas de cómo se establece el inicio del movimiento, ¿no? Acá menciona que las neuronas pues empiezan a trabajar o se activan 5 a 100 milisegundos antes del inicio de un movimiento. Entonces, el trabajo que se realiza en esta área, ¿no?, de la corteza premotora es importantísima, ¿no? La corteza premotora está situada a una distancia de 1 a 3 centímetros por delante de la corteza motora primaria. Se extiende hacia abajo en dirección del surco lateral y hacia arriba en dirección de la cisura longitudinal. Acá principalmente se encarga de establecer la programación de un movimiento, ¿no? Pero el movimiento acá pues tiene que ser un movimiento más complejo. Acá podemos encontrar 3 áreas principales, ¿no? En el área de la corteza premotora, como son, tenemos el córtex premotor, ¿no?, como ya lo había mencionado, y también el área de los campos visuales, ¿no?, que se encarga principalmente de lo que es los movimientos oculares, porque también tiene esa función, ¿no?, de establecer todo lo que es la focalización de la mirada. Las neuronas premotoras se activan cuando el animal está haciendo una actividad particular. Como ya les había mencionado, se hizo una investigación con monos y acá descubrieron que las neuronas premotoras tenían que ver con las neuronas espejo, ¿no?, con esa conexión que puede haber, como por ejemplo en la imagen de madre a hijo, cuando hay pues una comprensión de aquello que se está de alguna manera con los sentimientos, ¿no?, de alguna manera por imitación, también tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Entonces, es importante por ello también estas neuronas premotoras. Área motora suplementaria. Acá el área motora suplementaria está involucrada en lo que es programar secuencias complejas de movimiento y de coordinar los movimientos bilaterales. Está asociada también con el seleccionar los movimientos basados en los movimientos recordados, es decir, no solamente se trata de programar, sino una vez que ya he adquirido un movimiento en una posterior situación, va a ser más fácil, ¿no?, para mí realizar ese mismo movimiento, es decir, tiene esa capacidad para ¿qué? Para poder recordar, ¿no? Entonces, el área motora suplementaria justamente es corresponde al trabajo, ¿no?, que realiza el área premotora y pues está más en lo que es enmarcado, lo que es el recordar el movimiento que ya se ha aprendido. El área motora siguiente, por favor, el área motora del lenguaje, que es el área pues bastante conocida, que es el área de Broca, que está considerado acá el área 44, también parte del área 45, es importante porque se encarga de coordinar los movimientos de la boca, de la laringe, faringe y los órganos respiratorios. De acá se encarga principalmente de lo que es el lenguaje de tipo expresivo y también de la escritura. Es una zona asociativa motora considerada como centro del lenguaje expresivo y también tiene que ver con la planificación motora del lenguaje, ¿no? Entonces, también acá tenemos, ¿no?, el área prefrontal o área asociativa frontal. Acá esta área, pues, el área más evolucionada, ¿no?, del cerebro. Acá se encarga de lo que es la programación de la memoria de trabajo, la planificación, comparación de algún modelo teórico y también participa en lo que es el control de tipo cognitivo. Tenemos 3 áreas, la dorsolateral, la cingulada y la orbital. Dentro de la dorsolateral está implicada en las actividades, como ya la había mencionado, de la memoria de trabajo, organización temporal del comportamiento, actividades de razonamiento. El área cingulada está encargada de lo que es también los procesos de atención sostenida y también pues la motivación. Y el área orbitaria está encargada de todo lo que es las emociones, los procesos emocionales, es decir, está directamente conectada con el sistema límbico. Vamos a continuar con la exposición con el tema de homúnculo. Muy bien. Las primeras investigaciones acerca del homúnculo se realizaron en 1870
por los médicos prusianos Gustav y Edward, ¿no? Estos investigadores, al realizar una estimulación eléctrica al neocórtex en un perro anestesiado, produjeron varios movimientos, entre ellos movimientos de la boca, extremidades y patas del lado opuesto del cuerpo del perro. Con este hallazgo, por primera vez evidenciaron de que el neocórtex podía controlar el movimiento. Por otro lado, en 1950, el neurocirujano Wilder Penfield elaboró un mapa de la corteza. Esto a través de la estimulación eléctrica. Esta investigación lo realizó con pacientes conscientes que iban a ser sometidos a una neurocirugía, ¿no? Tras cada estimulación de Penfield, empezó a iniciar, a señalar la ubicación acorde a la respuesta que daban los pacientes, ¿no? Como se muestra en la imagen del lado derecho. Luego, al realizar el dibujo de las partes del cuerpo, representando las áreas de la corteza motora primaria y la corteza motora premotora, obtiene como resultado un homúnculo, ¿no? Por esta elaboración se le conoce a Penfield como el topógrafo del cerebro, ¿no? Por tanto, podemos señalar que el homúnculo es el encargado de expresar nuestra capacidad de distinción sensorial y por otro lado, tiene una importancia motriz de cada parte de nuestro cuerpo en coordinación de forma consciente, misma que se desarrollará en el paso, ahí por favor, misma que se desarrollará atrás, por favor, solo ahí. Misma que se desarrollará con el paso de las edades, difiriendo de una persona a otra, ya que no podemos comparar una mano en el cerebro de un niño común con el de un pianista, por ejemplo, ¿no? Pues pocas personas pueden realizar movimientos análogos con el resto de los dedos, características principales de un pianista, dado a las variaciones en la organización funcional de las áreas del cerebro relacionadas. Continuamos con las vías piramidales. Las vías piramidales y vías extrapiramidales garantizan que el sistema nervioso central reciba los estímulos para su análisis y síntesis, así como también para la elaboración y ejecución de las respuestas correspondientes. Se diferencian anatómica y funcionalmente de dos tipos de vías nerviosas. Unas de ellas, las vías de motilidad, compuestas por los fascículos descendentes, eferentes, y la otra sería las vías de sensibilidad, que presentan trayectos ascendentes y aferentes. La vía piramidal, en el esquema A, nace en el área motora de la corteza cerebral, ubicada delante del surco central o desbordando. La llamada vía extrapiramidal, en el esquema B, se origina en otras regiones de la corteza cerebral diferentes a las que se originan en la vía piramidal. Vía de la motilidad. En lo relacionado con las vías de motilidad, tenemos específicamente a las vías piramidal. Los fascículos piramidales se relacionan con la actividad voluntaria, consciente y específica. Los extrapiramidales con el control de la postura y la actividad voluntaria habitual. Seguidamente, la vía piramidal garantiza los movimientos voluntarios e involuntarios que realiza el cuerpo humano, siendo el órgano efector el músculo o grupo de músculos. Esta vía tiene sus inicios en diferentes áreas de la corteza, en las que incluye la corteza motora, definiéndola como la misma, un conjunto de terminaciones corticales de los analizadores donde se llevan a cabo las funciones de análisis y síntesis para su función motora. La vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal está conformada por axones
descienden del encéfalo a la médula espinal, exponiendo colaterales que inervan a neuronas de núcleos y órganos como el cerebelo, logrando del movimiento voluntario participa casi toda la neocorteza. Ya. El movimiento voluntario mejora con la práctica y el aprendizaje, aunque la orden para movernos o no depende de la corteza cerebral. Si los movimientos dependieran solamente de ella, serían muy torpes. Se necesita también de la participación de los ganglios basales y del cerebelo. Siguiente. Siguiente. Anterior, por favor. Anterior. Bien. De la vía piramidal dependen los movimientos voluntarios, sí, pero ejecutan también una acción inhibidora sobre las células reticulares, calmando y vigilando los numerosos impulsos que llegan a ellas tanto de la médula espinal y de otras regiones encefálicas como el lóbulo frontal. Se trata de todos los movimientos que hacemos de forma voluntaria, como por ejemplo destapar una botella. Desde el punto morfofuncional, la vía piramidal se puede dividir en tres partes: la yuxtapiramidal, ortopiramidal y las fibras no motoras. Además, las fibras que constituyen el sistema piramidal se constituyen por los fascículos córtico-espinal y córtico-nuclear. ¿Cuáles son las características sobre una lesión de la vía piramidal? Tenemos que muestra una debilidad que afecta principalmente a la musculatura extensora de las extremidades superiores y a la flexora de las inferiores. Aumento del tono muscular, produciéndose también una hipertonía o espasticidad de las extremidades, por afectación de las fibras corticulares que descienden junto a las piramidal. En lo que se refiere a la lesión del sistema extrapiramidal, se manifiesta en alteraciones en la calidad de movimientos, alteraciones en el tono muscular y aparición de temblores. Ahora seguimos con lo que tiene que ver en funciones ejecutivas. Siguiendo con la exposición, las funciones ejecutivas son soportadas principalmente por la corteza prefrontal. Según Goldberg en el 2001, estas funciones permiten la regulación y planeación eficiente de la conducta humana. Su objetivo principal es facilitar la adaptación a situaciones nuevas. Opera por medio de la modulación o el control de habilidades cognitivas más básicas, como por ejemplo la lectura, memoria, lenguaje. Según Burgess, en 1997, entre las más destacadas como funciones ejecutivas tenemos la planeación, el control conductual, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la fluidez. La corteza prefrontal se localiza en el polo anterior del lóbulo frontal y es responsable del control último de la cognición, la conducta y la actividad emocional. Como vemos en la imagen, se divide en tres partes: la corteza prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal orbitofrontal, corteza prefrontal ventromedial. Siguiente, por favor. Se han definido en neuropsicología las funciones ejecutivas como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones y las orientan a la resolución de problemas.
Como lo entendemos actualmente, funciones ejecutivas, quien lo acuñó fue Muriel Lesat. Esta autora dio 4 componentes esenciales sobre las funciones ejecutivas, que son formulación de metas, capacidad de generar y seleccionar estados deseables en el futuro, planificación, selección de acciones, elementos y secuencias necesarios para alcanzar un objetivo, desarrollo, habilidad para iniciar, detener, mantener y cambiar entre acciones planificadas, ejecución, capacidad para monitorizar y corregir actividades. Según Portellano, en el 2009, los principales procesos que se incluyen dentro de las funciones ejecutivas se encuentran localizados en los diferentes córtex del cerebro. Como vemos ahí, en la imagen están los diferentes córtex del cerebro. Siguiente, por favor. Dentro de las clases de funciones ejecutivas tenemos planeación, control conductual, memoria de trabajo, fluidez, metacognición, control inhibitorio, abstracción, regulación emocional, razonamiento y flexibilidad mental. Siguiente, por favor. Dentro de la memoria de trabajo, los lóbulos frontales actúan como un sistema central inteligente encargado de la codificación y la recuperación. Esto incluye la capacidad para iniciar y dirigir la búsqueda, verificar resultados y comparar el resultado encontrado con el pretendido. Dentro de la flexibilidad cognitiva, permite mantener o cambiar la atención en respuesta a diferentes demandas o aplicar diferentes reglas en diferentes entornos. En inhibición vemos que está en color rosadito. Permite establecer prioridades y resistir acciones o respuestas impulsivas. Siguiente, por favor. Como otras funciones ejecutivas tenemos a lo que es planeación, como vemos en la imagen que está pintadito de azul. Que vemos que está pintadito de azulito en el lado derecho de la imagen. Y tenemos la inhibición, que señala en qué parte del cerebro está localizada. Dentro de la inhibición como concepto, luego en la planeación también está señalado y azulito, y en cognición está señalado de rosado, la motivación está en el singular y la conducta social también está por debajo de la cognición. En la planeación es importante para la conducta humana, permite integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para lograr metas a corto plazo, mediano o largo plazo. Las porciones dorsolaterales de la corteza prefrontal son las áreas que se encuentran principalmente involucrados en los procesos de planeación. En el control conductual, que es otra función ejecutiva, que es la más importante de la corteza prefrontal, es la capacidad de control sobre los demás procesos neuronales que se llevan a cabo dentro y fuera de la corteza prefrontal, siendo esta función reguladora primordial para la conducta y la atención. En la memoria de trabajo, como ya les dije antes, es la capacidad para mantener información de forma activa por un breve periodo de tiempo. La memoria de trabajo verbal depende de áreas prefrontales del hemisferio izquierdo, mientras que la ejecución en tareas de la memoria de trabajo visual se asocia más a la activación de áreas prefrontales del hemisferio derecho. En la función ejecutiva de fluidez,
La fluidez del lenguaje es particular a la fluidez de verbos o acciones. Se relaciona más con la actividad de la zona premotora y con el área de Broca. En la función ejecutiva de metacognición es el proceso con mayor jerarquía cognitiva y no se considera una función ejecutiva, solo un proceso de ver. En el control inhibitorio genera el control y la regulación de las respuestas impulsivas generadas en diferentes estructuras cerebrales, como en áreas nucleares y orbitales de corteza prefrontal. Siguiente, por favor. Como vemos en la imagen, en la tabla 1 están las funciones relacionadas al córtex frontal. Según Fernández, en el 2012, nos dice que en el córtex prefrontal dorsolateral existe el pobre control atencional, juicio pobre, alteración del pensamiento abstracto y la conceptualización. También perseveración, déficit de la capacidad de resolución de problemas, alteración de la memoria del trabajo. Dentro del córtex orbital está la inadecuación emocional, desinhibición e impulsividad, la euforia, deterioro de las relaciones sociales. Dentro del córtex cingulado anterior tenemos la fabulación, apatía e indiferencia social al medio. Poca capacidad de reaccionar a estímulos, conductas de imitación, trastorno de la motivación y falta de iniciativa, dificultades para modular la intensidad del afecto. Siguiente, por favor. En la tabla 2 observamos elementos de funcionamiento ejecutivo y alteraciones observadas en las funciones ejecutivas. Dentro de las funciones ejecutivas tenemos la atención sostenida. Si esto está alterado, hay una disminución de rendimiento, impersistencia. En la función ejecutiva de inhibición de interferencias, cuando está alterado tenemos distractibilidad, fragmentación, desorganización de la conducta y conducta de utilización. En la función ejecutiva de planificación, al alterarse, las personas son impulsivas, su comportamiento es errático. En supervisión y control de la conducta, al estar alterada esa función ejecutiva, hay una desinhibición, escasa corrección de errores, y al estar alterado una función ejecutiva de flexibilidad conceptual, hay una perseveración, rigidez, fracaso ante tareas novedosas. Siguiente, por favor. En la tabla 3 vemos los elementos del funcionamiento ejecutivo y alteraciones observadas en la clínica. Las lesiones en el lóbulo frontal, específicamente en el córtex prefrontal, producen disfunciones en habilidades relacionadas con la capacidad de iniciativa, la motivación, la formulación de metas y planes de acción y autocontrol. Como vemos, en el síndrome prefrontal orbital, esta región del córtex prefrontal permite inhibir los inputs internos y externos, que pueden interferir en la conducta, en el discurso o en la cognición en general. Se manifiestan señales como disinhibición, comportamiento pueril, quiere decir un comportamiento infantil, egocéntrico o manía. A veces presentan hipersexualidad, bulimia y trastornos vegetativos. Su tono emocional oscila entre la euforia y la irritabilidad. En el síndrome medio basal y singular, como vemos en la imagen, se relaciona con este trastorno con el sistema límbico, que ayuda a modular las respuestas autonómicas y emocionales, pero también tiene un papel como sistema de supervisión atencional. En el síndrome prefrontal dorsolateral, esta afección se encuentra relacionada a síntomas pseudodepresivos, pues produce humor y tristeza, indiferencia afectiva, asinesia, apatía, falta de iniciativa para la acción, desinterés en las actividades diarias que realiza el niño. Según Francisco Lopera, en el 2018, estos problemas en el ámbito escolar del infante provocan inestabilidad en la interacción del aprendizaje y las relaciones sociales. En el síndrome órbito frontal,
genera repercusiones en el psiquismo del niño, específicamente con la inhibición de conductas socialmente inadecuadas. Ciertas características en la personalidad como irritabilidad, euforia, dificultad para la inhibición de impulsos, falta de afecto, fallas de juicio y crítica deficientes, familiaridad excesiva con los extraños y distractibilidad. Como vemos en la imagen, está dividido en tres la tabla. Estos, al estar alterado el síndrome dorsolateral, hay déficit de planificación, inflexibilidad cognitiva, entre otros. En el síndrome orbital hay desinhibición, no respetan normas sociales, inadecuados al contexto, no utilizan experiencia para nuevas conductas, y en el síndrome mesial o singular, las personas o los niños son apáticos, tendencia al mutismo, falta de interés por el miedo, indiferencia. Siguiente, por favor. Prosiguiendo, vamos a dar un caso. Ok, bueno, el caso más conocido de una lesión frontotemporal es el caso de Phineas Gage, ¿no? Quien sufrió un accidente tras la explosión de un barremo que impactó en el rostro de Gage, penetrando por la mejilla izquierda, atravesando la parte frontal de su cráneo, ¿no? Ocasionando una lesión en el córtex prefrontal, ¿no? Esto sin afectar sus funciones sensoriales, vegetativas o motoras, pero al transcurrir el tiempo, Gage empieza o inicia con cambios en su conducta, donde de ser considerado un trabajador responsable y bien adaptado, pasó a ser o a convertirse en un sujeto grosero, caprichoso, inestable y con gran labilidad emocional. Y murió después de 12 años, ¿no? Después de que haya sufrido este accidente, murió tras una crisis comicial, ¿no? Mismas características que mencionaba mi compañera anteriormente, ¿no? Este caso pasó a ser paradigmático en la historia de la neuropsicología. Ahora tenemos otro segundo caso. Siguiente, por favor. ¿No? Donde el paciente masculino, diestro de 21 años, sufrió un accidente automovilístico en la que provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. El paciente presentó alteraciones motrices de manera general, su lenguaje estaba muy disminuido, presentaba pérdida de control de esfínteres, imposibilidad para reconocer a sus familiares. Se comportaba de manera atenta y cariñosa con sus familiares, algo que no era característico de él, ¿no? También se volvió más irritable, pues se desesperaba con mayor facilidad y podía llegar a alzar la voz y discutir. Identificaron también incapacidad para recordar eventos importantes recientes al accidente y dificultad para nuevos aprendizajes en lo que respecta al área académica, ¿no? Aquí podemos observar la tomografía, ¿no? Que nos muestra cisuras discretamente aumentadas, ¿no? En profundidad por atrofia cortical leve. El sistema ventricular con astas temporales dilatadas también en relación a hidrocefalia. Además, también se observó en la imagen una imagen hipodensa de bordes irregulares que parece responder a zonas de gliosis, ¿no? Que se localiza en la región frontotemporal derecha. Para este paciente también se realizó bueno, también en el electroencefalograma también se puede ver, se observa anormalidades, ¿no? Siguiente, por favor. Para este paciente se realizó el siguiente programa de rehabilitación, ¿no? En la que tiene diversas sesiones en las que marca los objetivos, las tareas, ¿no? La orientación y otras actividades de control. Siguiente, por favor. Ok, aquí ya podemos ver el resultado de este programa en la que esta persona de la que no podía dibujar, ¿no? Ahora ya puede realizar adecuadamente los dibujos, ¿no? Después de la rehabilitación se le tomó nuevamente la evaluación. Por otro lado, también están las ejecuciones de retención visomotora, ¿no? Igual también podemos observar que ya hay una mejora, ¿no?
se observa la mejora en el paciente. Siguiente, por favor. Bien, ahora la conclusión. Como conclusión, hemos llegado a que el lóbulo frontal es la parte del cerebro que se encarga de controlar las habilidades cognitivas importantes que tiene el ser humano, como la expresión emocional, resolución de problemas, la memoria, el lenguaje, el juicio y las conductas sexuales. Además, el daño o compromiso funcional a sus distintas áreas y zonas de este lóbulo puede presentar una sintomatología muy distinta, en dependencia del tipo de lesión y de la zona dañada, misma que afectan las funciones ejecutivas. Por otro lado, los estudios de neuroimagen han permitido avanzar significativamente en la comprensión del papel de los lóbulos frontales, demostrando que la ejecución en una diversidad de tareas verbales provoca cambios en el nivel de activación en diferentes zonas prefrontales. Además, es necesario resaltar que al realizar una evaluación, tenemos que realizar una evaluación muy exhaustiva, acompañada de una entrevista, observación, historial clínico, técnicas de neuroimagen, aplicación de test o pruebas neuropsicológicas. De esta manera llegaremos a un adecuado y óptimo diagnóstico para poder obtener un resultado eficaz. Eso sería todo con el lóbulo frontal. Muchas gracias.